También un saludo al comenzar este tiempo de reflexión inicial en este verano 2025 que sigue hacia adelante. Ni es lo mismo ni es igual. Hay cosas que no son lo mismo, aunque puedan parecerlo. No es lo mismo tener una casa, 2, 5 mansiones, que tener un hogar. Desde luego que no es lo mismo. No es lo mismo tener mucho dinero que ser una persona rica. De hecho, hay personas tan pobres en este mundo que lo único que tienen es dinero. No es lo mismo conocer a mucha gente que tener a seres amados. De hecho, es asombroso cómo cada día el número de personas que viven solas va aumentando, porque no aguantan a los demás o porque los demás tampoco los aguantan. No es lo mismo tener muchos títulos académicos que ser una persona educada. Conozco a personas con pocas letras, incluso recuerdo en mi infancia a personas que todavía habían analfabetas, que eran personas sumamente educadas y que darían un máster de educación, respeto a aquellos que tienen quizá muchos títulos. No es lo mismo tener una familia numerosa que ser una familia unida. Paradójicamente, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, estadísticamente es cuando más desavenencias, encontronazos, peleas, discusiones hay en el entorno familiar y cuando más tienen que intervenir las fuerzas policiales en conflictos en los hogares. No es lo mismo tener un gran botiquín que tener buena salud. De hecho, también los facultativos, los que trabajan en la medicina, pues también padecen enfermedades. Desde luego, no es lo mismo tener muchas medicinas que tener salud. En este tiempo de este año han fallecido, año un poco más de medio año, han fallecido 2 médicos que yo conocía, que además eran relativamente jóvenes. No es lo mismo cumplir años que alcanzar sabiduría, que tener madurez en nuestro corazón. Cuando veo a Moisés y sus múltiples experiencias, entiendo mejor cómo Dios le inspiró a escribir un salmo como es el 90, y dice aquella expresión: enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No es lo mismo haber comido que haberte alimentado. Lamentablemente, la llamada comida basura se convierte en el atractivo de muchos que después, aunque no lo recuerden, padecerán enfermedades del aparato digestivo y otras enfermedades que no cito porque quiero que sigas viendo este vídeo y no quiero fastidiarte el día. No es lo mismo asistir a reuniones donde se habla de Dios que tener relación con Dios. De hecho, los que más problemas causaron en el ministerio de Jesús fueron aquellos que eran de reunión diaria, que estaban siempre a ver si escuchaban a Jesús, pero no te querían tener relación con él. En definitiva, no es lo mismo orar que tener relación con el Señor. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. No es lo mismo hacer cosas para Dios que servir a Dios haciendo cosas. Porque las cosas son puntuales, pero lo que se hace para Dios es solamente hasta que Él nos llame. Piensa hoy en cuántas cosas pueden parecer, pero no lo son. En este tiempo de oración, ponte delante del Señor, pongámonos delante del Señor y pidámosle sabiduría.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va este verano 2025? Se nos va, ¿eh? Se nos va. Poco a poco vamos avanzando. En las tres últimas ocasiones he tenido la oportunidad, la bendición y la dicha de poder compartir este tiempo de predicación. He venido compartiendo acerca del Salmo 143, versículo 10, que dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta que nos planteamos desde que conocemos al Señor, porque ese debe ser el deseo, agradar a Dios, cada día hacer su voluntad. Queremos hacer su voluntad no por obligación, sino por gratitud, por los méritos de Cristo. Vimos en la primera de estas sesiones que aprendemos cómo hacer la voluntad de Dios hablando en oración cada día con Dios. También vimos en la segunda ocasión que es teniendo el hábito de leer y meditar su palabra. Y en la última ocasión, pues meditábamos pensando en que conocemos la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Quisiera hoy llegar a la cuarta parte de esta serie y pensar en cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Aprendo a hacer la voluntad de Dios rechazando el pecado. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, rechazo el pecado. Digamos así, son compañeros excluyentes, compañeros imposibles. Son situaciones incompatibles. Cuando quiero hacer la voluntad de Dios, estoy tomando una decisión que excluye el amor al pecado, es decir, que incluye rechazar al pecado. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, nos comprometemos a obedecerle a Él y le obedecemos en amor. Le obedecemos en gratitud por todo lo que Él hizo, por enviar a su Hijo Cristo a morir por nosotros, por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo y por saber que Él nos espera para estar con Él toda la eternidad. No le obedecemos, valga la expresión, porque no nos quede otro remedio. Obedecemos a Dios por gratitud. Yo recuerdo de niño que a veces lo de obedecer me costaba, lo reconozco. Me costaba mucho. Y yo recuerdo alguna vez decirle a mi padre: te obedezco porque no me queda otra. Y gracias a Dios que el hombre tuvo paciencia conmigo. Sí, no obedecemos a Dios porque no nos quede otra. Obedecemos a Dios porque le amamos, porque somos sus hijos adoptados. No solamente hijos, sino adoptados. Aún sabiendo cómo somos, cómo éramos, Dios nos ha hecho hijos suyos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La nueva criatura es. No dice que seamos mejores criaturas, sino nuevas. Esto es más profundo que ser mejores. Somos nuevas criaturas y por lo tanto nuestra vida no tiene que ser mejor que la anterior, sino diferente. Tiene que ser nueva. Y en esa novedad de vida se incluye el compromiso de obediencia a Dios, se incluye el compromiso de rechazar el pecado. El pecado que es socialmente desaprobado y el pecado que socialmente es aprobado. El pecado que es, digamos así ya de entrada, desagradable, y el pecado que puede tener apariencia de agradable. Por eso
necesitamos cada día, como vimos en la sesión anterior, la acción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos cada día leer y meditar la palabra de Dios. Por eso necesitamos cada día, como decíamos en la primera parte de esta serie, orar, tener tiempo de oración con el Señor. Ahora bien, esa incompatibilidad de pecado y de amor a Dios no excluye que tengamos luchas. Es más, las luchas son parte de la vida cristiana. Todos tenemos luchas hasta que no estemos en la presencia de Dios. Pero es que esas incompatibilidad, esas luchas nos llevan a vivir como más que vencedores por medio del amor de Dios sobre el pecado, más que vencedores sobre el ego, más que vencedores sobre desagradar a Dios. No queremos desagradar a Dios. Por eso mismo hemos de buscar a Dios. Las tentaciones no van a desaparecer. Las tentaciones no van a desaparecer, pero lo que sí que va a haber es victorias en medio de las luchas, cuando rechazamos el pecado. Porque cuando acepto el pecado, estoy comprando, como Jonás en el capítulo 1, un billete al fracaso, un billete a lo profundo del mar. Las tentaciones son fuertes, pero Dios nos ha dado a todos sus hijos el poder del Espíritu Santo para poder vencerlas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:13, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que con la lucha nos dará la salida. Y la salida ahí es la figura que se usaba, que hoy día conocemos todos, la puerta de emergencia, la puerta de incendios, que decimos, cuando hay un incendio sal por aquí, la puerta de emergencia, por si hay una emergencia o cualquier cosa, salir por aquí. Precisamente la palabra de Dios es la puerta, para poder salir, porque Dios nos ha dado el espíritu de victoria. Recuerda, Dios te ha capacitado para vencer las tentaciones. Cuando yo digo que soy incapaz de vencer esta tentación, debería decir, no tengo ganas de vencer esta tentación. Dios nos ha capacitado a cada uno de sus hijos para vencer las tentaciones y para hacer su voluntad. Y alimentando esa relación con Dios, nos mantenemos equipados para reconocer las trampas de Satanás. Dice nuestro texto, enséñame a hacer tu voluntad. Aumentando mi relación con Dios, digamos así, desterraré el pecado y haré la voluntad de Dios. La oración es el aliento de vida del cristiano. No sé si tienes apneas. ¿Sabes lo que es una apnea? Una apnea es dejar de respirar un momento. Pero hay apneas que si se prolongan producen la muerte. Todos podemos tener una lucha, todos podemos pasar momentos duros, difíciles, todos podemos, valga la expresión, tener una apnea espiritual. Pero si dejamos de respirar, si dejamos de orar, si dejamos de buscar la palabra de Dios, nuestra vida se entristece, nuestra vida, por así decir, espiritual muere. Hemos de leer, hemos de meditar la palabra de Dios para no caer en la trampa del subjetivismo. Cuidado con los Dios me ha dicho, porque tiene que ser contrastado en la palabra. Dios ha dicho lo que tenía que decir y lo tenemos en su palabra. Después está la guía del Espíritu Santo. Dejémonos de historias y tengamos cuidado, porque el subjetivismo, Satanás disfrazado de ángel de luz, nos puede hacer caer. Hemos de dejarnos guiar por la acción, por la luz del Espíritu Santo. Como dice el salmista allá en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, no lo que yo entiendo que me has dicho, no, tu palabra. Tendremos más poder de Dios para rechazar el pecado
y perseverar en el Señor si oramos, si leemos y meditamos, si dejamos guiarnos por el Espíritu Santo, si detestamos el pecado. Sí, pues, mantente alerta. Mantente alerta, mantengámonos alerta y rechacemos todo lo que nos aleje de la voluntad de Dios. Sea nuestra oración hoy, la del salmista, que nos sirve como base para esta serie. Enséñame a hacer tu voluntad. Fíjate qué hermosa oración. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No se trata de mí, se trata de ti. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Será esa tu oración hoy? Ojalá.